Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra página, Jesucristo, pan de vida, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, encontramos una hermosa promesa en su Evangelio, lo encontramos en Juan, en el capítulo 6, el versículo 35. Hermanos, pues el propósito de nuestra página es glorificar y anunciar ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Obviamente, hermano, pues basado en su santa palabra, que es este libro maravilloso que se llama Biblia. Hermanos, en esta oportunidad, pues tenemos una hermosa reflexión que encontramos en la palabra de Dios. Y nuestra reflexión se titula La soberbia del corazón. Lo encontramos en el libro de Abdías, en el capítulo 1, los versículos 3 y del 10 al 14. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como personas nos hemos visto involucrados, hemos cometido o hemos tenido esta actitud o este comportamiento soberbio ante los demás? Hermanos, saber un poco, conocer un poco más de las cosas, de las situaciones de la vida, no nos da derecho o no nos da, o no pretendemos ser más que otros. El tener un poco más, hermanos, no nos da derecho a ser más que otros. Eso se llama soberbia, el pretender o el querer o el pensar ser superior a otros. Se llama soberbias. Y hermanos, y la palabra de Dios lo explica de una manera muy importante, de una manera muy clara. Pues hermanos, en la Biblia la soberbia a menudo es traducido como orgullo o arrogancia. Se refiere a una actitud de superioridad hacia los demás, a la creencia de ser más importante o mejor que otros, e incluso a Dios. Ahí está el detalle. Pues el tanto pensar que somos superior o mejor que otros, hermanos, nos hace pensar pues que somos autosuficientes, somos mejor que cualquiera, incluso a Dios. Hermanos, la soberbia del corazón se titula nuestra reflexión. Invito ahí en casa, hermanos, que abras este maravilloso libro. Estoy seguro, hermano, que tienes como creyente este libro en casa. Pues, hermano, debemos abrirlo para alimentarnos espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Que este libro, hermano, sea luz en tu camino, luz en tu vida, luz en tu hogar. Dice la palabra de Dios en Abdías, en el capítulo 1, el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Hermanos, y el versículo 13 le explica un poquito mejor. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Hermanos, terrible lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la soberbia del corazón. Está hablando, hermanos, en esta oportunidad del pueblo de los edomitas. ¿Y quiénes eran los edomitas? Pues los edomitas eran los hijos de Esaú. Y Esaú, hermanos, era el hermano de Jacob. Y Jacob era, pues, hermanos, hijos de Esaú y Jacob eran hijos de Isaac.
y Isaac era hijo de Abraham. Así es la genealogía. Entonces, hermanos, este pueblo edomita, pues era soberbio, tanto así que dice que se alegraban por infortunio del pueblo de Dios, que era Judá, que eran los israelitas, los descendientes de Jacob. Hermanos, dice, ¿no? De la palabra, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros quizás hemos pensado de esta manera? Hemos visto la necesidad de alguna persona, hermanos, y nos hemos puesto, hemos tenido esa soberbia de pensar que pues somos superior. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido la oportunidad de hacer bien a alguien? No solamente económicamente, ¿no? Servir o hacer bien no es a través del dinero. Hacer el bien a un prójimo, hermano, es a través de un testimonio, es a través de un consejo, o es a través de hablar de la palabra de Dios, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido esa oportunidad, pero quizás, hermanos, hemos pensado soberbiamente, hemos dicho, pues, ellos no necesitan de mí. Así como dijo este pueblo de los edomitas, ¿no? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y a veces decimos, pues, yo tengo todo. Tengo prosperidad, tengo salud, tengo una vida próspera. Pues, ¿qué necesito? Pero hermanos, ojo, pensar así o hablar así, esa es soberbia. Y hermanos, la misma palabra de Dios nos dice en el versículo Dios que nosotros tenemos que tener mucho cuidado antes de tener esta actitud. Dice, hermanos, la palabra en Proverbios, en el capítulo 16. Te invito a que abras tu Biblia en Proverbios, el capítulo 16, el versículo 18. Dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, dos cosas muy importantes que nos menciona la palabra de Dios. Podemos tener un corazón dadivoso, pero mucho cuidado, hermanos. La actitud del mundo nos hace pensar de una forma distinta. Por eso te dicen en Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La palabra de Dios nos advierte, hermanos, de una forma muy clara, que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de buscar la dirección en la santa palabra de Dios para evitar contaminarnos de la soberbia o de la arrogancia o del orgullo o de la altivez de pensar que somos superiores al resto. Hermanos, no. Estamos totalmente equivocados si pensamos así. Y también dice en Proverbios mismo, en el versículo 29, en el capítulo 29 dice la palabra de Dios en el capítulo 29, el versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero la humildad de espíritu sustenta la honra. Algo muy maravilloso que encontramos aquí. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¡Wow! Hermanos, es decir, nosotros debemos de contrarrestar esta soberbia que podemos haber ya estar viviendo. Podemos nosotros, hermanos, contrarrestar esto con algo llamado humildad. Así es, hermano, la humildad nos dice la palabra de Dios, ¿no? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Hermanos, la humildad se refiere a una actitud del corazón que reconoce las limitaciones y dependencia de una persona en Dios y no se centra en el ego o la grandeza personal. Así es, hermanos. O sea, la humildad dice bien claro que es una actitud del corazón que reconoce las limitaciones y dependencia
de una persona en Dios. Así, nosotros debemos, hermanos, tener un corazón humilde, es decir, buscar nuestra dependencia, nuestra dirección, nuestro camino en las cosas de Dios. Nuestra humildad, hermanos, debemos nosotros de basarnos en este libro bendito. Encontramos grandes enseñanzas que la Biblia nos da. Hermanos, debemos de tener ese corazón humilde, ese pensamiento humilde, esa actitud humilde con los demás. Debemos ser testimonios, hermanos. Hermanos, dice en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 3, acerca de la humildad. En Filipenses, capítulo 2, el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, qué maravillosa reflexión encontramos, qué maravilloso versículo que dice, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando como cada uno a los demás como superior a él mismo. Hermanos, es decir, nosotros debemos de mantener nuestro testimonio, debemos de tener ese corazón humilde, sin pensar que somos superiores o sin pensar que vamos a recibir nada a cambio. Que nuestro testimonio sea humilde, que nuestro testimonio, hermano, hable esa grandeza de la humildad. Hermanos, si estás pasando, si ya estás contaminado ese corazón soberbio, hermanos, la Biblia nos dice que debemos nosotros de depender de Dios. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios, y hermanos, y tener y mantener ese corazón humilde. También dice en su palabra, en Salmos 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, quizás no he sido muy explícito con esta reflexión, pero hermanos, te invito ahí en casa que leas en el libro de Abdías, el capítulo 1, el versículo 3, los versículos del 10 al 14. Hermanos, reflexiona, medita en la palabra de Dios y alimenta ese corazón con actitudes humildes. Hermanos, pues te agradezco mucho por la atención prestada. Es mi deseo, hermano, que te arrepientes si estás cometiendo soberbia, si estás cometiendo arrogancia, o si estás pensando una actitud, si tienes una actitud de altivez. Arrepiéntete, hermano, de tus pecados y reconoce y acéptalo a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Nuestro Señor ya se inmoló en esa cruz, derramó su sangre bendita para que tú y yo, hermanos, tengamos vida eterna y salvación, vivamos en su morada por siempre. Pero, hermanos, debemos de mantener ese corazón humilde. Debemos, hermanos, de escudriñar la palabra de Dios. Debemos, hermanos, de que este libro bendito sea la luz a nuestras vidas, la luz en nuestro hogar, y que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador. Hermanos, muchísimas gracias por la atención prestada. Y conmigo será hasta otra nueva oportunidad, claro, Dios mediante. Que tenga un hermoso día, muchas bendiciones. Recuerda siempre, Cristo nos ama. Muchísimas gracias y amén.